Imagínate que, como un miércoles cualquiera, acudes a tus clases de música, solo que ese día hacía muchísima calor y no te apetecía nada, ni ir andando ni ir en bus, por lo que decides pedirle a tu hermano que te lleve en moto hasta allí. Este te diría que no puede, pero en realidad lo que le daría sería pereza llevarte hasta allí, por lo que tú decides marcharte, evidentemente, pero te vas enfadada. Resulta que de camino a la escuela te para un hombre y te ofrece un trabajo irresistible, ya que eran 2 horas de trabajo repartiendo flyers y ganarías entre 400 y 500 euros. Claro, tú en la escuela llamas a casa para hablar con tu madre y preguntarle si puedes aceptar este trabajo, pero ella no se encontraría en casa y hablarías con tu hermana, la que te diría que mejor pasaras de este trabajo porque era muy raro que te ofrecieran tanto dinero por el trabajo que era en sí. Tú aceptas, dirías que llamarías a tu madre más tarde para saber qué opina y no se sabría absolutamente nada más de ti. Hoy os traigo el caso de Manuela Orlandi, uno de los casos más famosos del mundo, yo diría, y uno de los más locos, tanto por todo lo que pasó como porque al final está directamente relacionado con el Vaticano, ya que esta chica vivía dentro de la Ciudad del Vaticano. Ahora os pongo en contexto. Y a raíz de la muerte del Papa Francisco, que fue el pasado 21 de abril de 2025, el caso como que volvió a sonar, ya que este papa, aparte de Juan Pablo II, fue el único que habló de este caso, Juan Pablo II y el Papa Francisco, por lo que al final volvió a salir otra vez, ya que es un caso sin resolver y es un caso que es un verdadero quebradero de cabeza porque parece de película, literalmente. Mi nombre es Ana Aldao, más conocida en este canal como Detective de Sofá, y si te gusta el true crime, las sectas, lo paranormal, temas que hablaremos en un futuro, te invito a que te suscribas, que le des like, que lo compartas con quien creas que le puede gustar este contenido y que le des a la campanita para que te notifique cuando subo vídeo. Así que, sin nada más que decir, comenzamos con el caso. Bien, nos ubicamos en Roma, donde por desgracia vivía nuestra protagonista, Emanuela Orlandi, una niña de 15 años que nació el 14 de enero de 1968 y que vivía dentro de la Ciudad del Vaticano con su familia. Lo que te voy a contar sucede en el papado de Juan Pablo II. Para quien no lo sepa, la Ciudad del Vaticano es el estado independiente más pequeño del mundo. Dentro de él viven alrededor de unas 800 personas y esto evidentemente varía cada año, pero te preguntarás tú, ¿quién vive dentro de Ciudad del Vaticano? Bien, evidentemente el primero es el Papa, que es el jefe de Estado y es el líder espiritual de la Iglesia Católica. Luego tendríamos a los cardenales y obispos, que algunos residen en el Vaticano debido a sus cargos dentro de la Curia Romana, el gobierno central de la Iglesia. Después tendríamos a los miembros del clero, que son sacerdotes y religiosos que trabajan en diferentes funciones administrativas o litúrgicas. Después tendríamos a la Guardia Suiza Pontificia, que son aproximadamente 135 guardias, que son los que se encargan en la seguridad del Papa. Y después, por último, tendríamos a los laicos y empleados, que son el número más reducido de personas laicas que trabajan en servicios esenciales, como la administración, los museos, la farmacia o la tipografía, que no son religiosos. El padre de Manuela, que se llamaba Ercole Orlandi, pertenecía a este último grupo, al de laicos y empleados, ya que él se encargaba de las audiencias papales, y es que su familia llevaría 100 años trabajando para la Ciudad del Vaticano, es decir, que iba de generación en generación. Antes de nada, pedir disculpas si en algún momento la lío con la pronunciación, ya que todos los nombres están en italiano, así que pido disculpas de antemano. Si algún nombre de un sitio, de una persona lo digo mal, lo siento. Respecto al resto de su familia, tendríamos a su madre, María Pezzano, y Emanuela era la penúltima de 5 hermanos, que eran Natalia, Pietro, que este hermano sería fundamental en este caso, ya que en su día fue el portavoz de la familia y es el hermano que a día de hoy sigue luchando a cañón porque su hermana tenga justicia. Después tendríamos a Federica,
Emanuela y María Cristina. Emanuela estudiaba música en el Instituto Tommaso Ludovico da Vittoria, una institución vinculada al Instituto Pontificio de la Música Sacra en Roma. Tocaba la flauta, el piano y participaba en el coro de la iglesia de Santa Ana dei Palafrenieri, iglesia que se encontraba dentro del Vaticano, pero todas las clases que te estoy diciendo el instituto lo impartía fuera. Ella acudía a estas clases 3 veces por semana. Así que con todo este contexto vamos a pasar al día de los hechos. Nos ubicamos en el miércoles 28 de junio de 1983. Emanuela tenía que seguir acudiendo a sus clases de música, aunque ya estábamos en época de verano, que no había clase. Ella tenía que seguir acudiendo a estas clases, pero ese día hacía muchísimo calor y aunque ella podía ir al instituto en bus o andando, no le apetecía, por lo que le pide a su hermano Pietro si la puede llevar en la moto. Pietro le dice que no puede, pero él más adelante reconocería que ese día lo que tenía era pereza, que no le apetecía llevarla, por lo que Manuela sobre las 4:30 de la tarde se marcha enfadada porque no le apetecía ir en bus, y es algo que Pietro recuerda muchísimo porque tiene un sentimiento de culpabilidad enorme. Pero chicos, al final, yo qué sé, es que volvemos siempre al mismo tema. Al final, aunque tú lleves a una persona o la vayas a buscar o que hagas ciertas cosas como para evitar esa situación, igual no se podía haber evitado o iba a pasar igual, o yo qué sé. Al final es un abanico muy grande donde entiendo que tengas ese sentimiento de culpabilidad, pero es que no es culpa tuya. El día después de las clases, Emanuela había quedado con su hermana Cristina sobre las 7:30 de la tarde, y Cristina la espera en casa. Ve que Emanuela no llega, por lo que decide ir hasta el instituto a buscarla y ya pues salir desde allí. Llega al instituto y se da cuenta de que Emanuela tampoco está allí. Cristina piensa que igual se cruzaron por el camino, que Emanuela se dirigía hacia casa mientras ella se dirigía hacia el instituto, por lo que decide regresar, y cuando llega se da cuenta de que la chica tampoco está en casa, por lo que Cristina le pregunta a la otra hermana, a Federica, y le dice si sabe algo de Emanuela, a lo que ella dice que sí, que desde el instituto llamó por teléfono al mediodía. En esta llamada, Emanuela pediría hablar con su madre, pero esta no se encontraba en casa, por lo que Federica le pregunta qué le pasa, y ella le cuenta que un hombre la para y le ofrece un trabajo de 2 horas repartiendo flyers de una marca que se llama Avon, que antes, bueno, y ahora es muy conocida, que para quien no lo sepa, es una empresa de cosméticos de venta por catálogo. Lo que sería raro de todo esto es que este hombre le ofrece a la niña 375.000 liras, que en aquella época serían unos 400 euros, solo por 2 horas de trabajo. Pero es que además de ser esta cantidad muy extraña por el tiempo de trabajo que es y por el trabajo que es que también se lo está ofreciendo una niña de 15 años. Te quiero decir, es todo muy raro. Federica le contesta que ella no es su madre, que evidentemente no le puede decir que no, pero que a ella le parece muy extraño que le ofrezcan tanto dinero por solo 2 horas de trabajo repartiendo flyers, que se vuelva para casa y que se olvide del tema. A lo que Manuela, con mucha tranquilidad, le dice que vale, que no se preocupe, que más tarde, si eso, ya llamará a casa otra vez para hablar con su madre a ver qué dice. Por lo que va pasando las horas, va pasando la noche, todos los familiares que componen la familia Orlandi van llegando a casa, menos Emanuela. La familia Orlandi empieza a ponerse muy nerviosa, ya que no paraban tampoco de darle vueltas a esa llamada donde la niña explicaba lo del hombre, del trabajo y así, que era muy raro, y sobre todo a una niña de 15 años, por lo que el padre llega a un punto de desesperación máxima y junto a su hijo Pietro recorren las calles de Roma en busca de su paradero. Emanuela no aparece por ninguna parte, por lo que el padre decide ir a interponer una denuncia por desaparición, pero aquí vendría el gran problema, ya que nos encontramos en los años 80 y esto no es como ahora. Ahora tú haces una denuncia por desaparición y la búsqueda es inmediata, pero en aquellos años había que esperar un plazo de entre 24 y 48 horas para poder formalizar esta denuncia por desaparición, por lo que esta familia no sería menos y la policía le diría que la niña se fue por ahí, que no se preocupe, que la niña va a volver, que igual fue un acto de rebeldía, que en ese momento no podían interponer la denuncia. El padre
padre de la chica haría carteles con la cara de Manuela y dejando su número de teléfono para pegarlos por toda Roma, preguntándole a la gente si la habían visto, si sabían algo. Evidentemente desesperado, no me quiero imaginar lo que es esa situación, y la policía simplemente se limitaba a decir que no se preocupara, que la niña iba a volver, que era un acto de rebeldía, que iba a regresar a casa, que ya vería, que no se preocupara. Por lo tanto, viendo el caso que les estaba haciendo la policía, la familia decide ponerse en contacto con las últimas personas que vieron a Emanuela, y dos de esas personas eran sus amiguitas Rafaela Monzi y María Grazia Casini. Ellas dos salieron con Emanuela cuando sonó la alarma de fin de clases, y mientras salían, la chica le iba contando lo del trabajo de Avon, el dinero, el hombre, les puso en contexto de todo lo que os conté antes. Aquí se ve claramente que la niña estaba ilusionada con el trabajo. Llama a casa para pedir permiso, quiere hablar con su madre, habla con la hermana, no te preocupes, ya llamaré más tarde para hablar con mamá a ver qué me dice. Sale de clase, se lo cuenta a sus amigas. Quiero decir, yo lo puedo entender porque al final es un trabajo en el que no es un esfuerzo enorme, solo son 2 horas y que evidentemente está muy bien pagado. Una niña de 15 años que no sabe muy bien cómo funciona el mundo en general y menos laboralmente, pues entiendo que le haga muchísima ilusión, y que verse con esa cantidad de dinero a su edad, pues normal que se creara esa ilusión. En la plaza de San Apolinare, las amigas de Manuela y ella esperarían al bus de regreso a casa. Las dos amiguitas se suben, pero Manuela se quedaría en esta plaza, por lo que podemos deducir que evidentemente iba a quedar con este hombre. En esta plaza se encontraba la escuela de Manuela y justo enfrente se encontraba la policía local y la policía de tránsito, por lo que la familia Orlandi decide ir a hablar con ellos, le cuentan todo lo que ha pasado y si habían visto a una niña con las características de Manuela. Y es que efectivamente habían visto a una chica que estaba esperando en la parada de autobús hasta que se le acerca un BMW de color verde oscuro, del que se baja un hombre de unos 40 años con una bolsa del logotipo de Avon, por lo que podemos confirmar que efectivamente Emanuela quedó con este hombre. Evidentemente la familia Orlandi va corriendo a contarle esto a la policía, pero es que la policía se queda tan ancha como: no se preocupen, la niña va a volver. Y es como, vamos a ver, una niña de 15 años queda con un hombre de 40 ofreciéndole un trabajo que es surrealista, porque no te van a pagar 400 euros por 2 horas repartiendo flyers, y menos a una niña de 15 años. Repito e insisto, ¿no te parece raro? Pregunto, pero espérate porque la cosa no queda ahí. Y es que justo 40 días antes esto ya había pasado, ya que desaparece una chica que se llama Mirella Gregory. Había desaparecido bajo las mismas circunstancias que Manuela, tenían la misma edad, 15 años, y es que el 7 de mayo de 1983 salió de su casa a las 3:30 y nadie volvió a saber de ella. El padre de esta joven trabajaba en un bar de la estación de Termini y la madre era costurera. Tenía también varios hermanos. Justo este día habla con la madre y le dice que va a quedar con unos amigos en Porta Pía. De hecho, le daría el nombre de uno de los amigos. Más adelante, cuando ocurre toda la desaparición, le harían un interrogatorio a este chico y este chico diría que él ese día no había quedado con Mirella, que no sabía absolutamente nada. Y es que jamás se volvería a saber nada de Mirella Gregory. No hubo ningún hilo de investigación del que tirar y tampoco fue muy sonado en los medios. ¿Qué pasa? Que 40 días después pasa lo mismo. Una niña desaparece bajo las mismas circunstancias, de la misma edad, que era Emanuela Orlandi, y la policía seguía sin hacer absolutamente nada, que ya volverían a casa. Realmente todo el revuelo del caso de Emanuela Orlandi fue gracias a un periodista que puso un titular similar a la desaparición de la niña del Vaticano. Evidentemente esto llama la atención de la gente y ahí es cuando se empezaría a mover toda la investigación. Así que vamos a pasar a la investigación. La familia Orlandi no sabía muy bien cómo actuar, qué se tenía que hacer en una situación así, y uno de los errores más grandes que cometieron fue que en los carteles que hizo el padre de la familia
puso su teléfono personal, por lo que recibía constantes llamadas, pero 80.000 llamadas igual en un día. Claro, el problema de que nadie los estuviera ayudando y guiando en qué tenían que hacer y recibir tantas llamadas constantemente, no había forma como de hacer una especie de criba para descartar ciertas llamadas, porque la gran mayoría de ellas era para chantajear a la familia diciendo que tenían retenida a Emanuela y pedir dinero, pistas falsas que la habían visto aquí, allá y que realmente no eran verdad. Pero entre todas estas llamadas sí que habría unas que serían importantes, y es que resulta que el 25 de junio de 1983 la familia Orlandi recibe una llamada de un chico que dice tener 16 años que se hace llamar Pierluigi y cuenta que ve en el campo de Fiori a una chica con las mismas características que Manuela, pero que dice llamarse Barbarella. Esta joven al parecer estaba vendiendo productos de Avon junto con un hombre con el que parecía mantener una discusión. Esta llamada se queda aquí, no se dan más pistas, la policía y la familia Orlandi van hasta Campo de Fiori a ver si encuentran a alguna mujer que se haga llamar Barbarella, pero no encontrarían absolutamente nada. Aquí la policía le recomendaría a la familia Orlandi que empezara a grabar las llamadas. Pero es que justo 2 días después, el 27 de junio, la familia Orlandi recibe otra llamada que sería fundamentalísima porque daba datos que solo la familia Orlandi conocía, que no habían trascendido a prensa. Esta vez era un hombre que se hacía llamar Mario y que decía tener un bar cerca de Ponte Vittorio, entre el Vaticano y la escuela de música donde estudiaba Manuela. Aseguró que conocía a varios jóvenes que vendían los productos de Avon por la zona y entre ellos se encontraba una mujer que se hacía llamar Barbarella. Mario cuenta que la joven le confesó que estaba muy triste porque no iba a poder tocar la flauta en la boda de su hermana, y es que esto era verdad. Natalia, la hermana mayor, se casaba en septiembre. Además, la joven también dijo que estaba triste porque no iba a poder cantar en el coro de la iglesia en Navidad, y este dato tampoco se sabía. Entonces, claro, aquí les explota la cabeza porque es como, ¿cómo sabes tú esto si no ha trascendido a prensa? A no ser que hablaras con ella, es imposible que supieras estos datos. Sin embargo, este hombre no da más pistas del paradero de esta chica, simplemente sabemos que se hace llamar Barbarella, y aunque parece que la investigación ya ha empezado, el verdadero quebradero de cabeza viene ahora. Llegados ya a julio, la familia Orlandi está desesperada, la policía está haciendo una investigación bastante regulera a la que no le ponen muchas ganas, por lo que Ercole Orlandi, el padre de la familia, decide ponerse en contacto con los altos cargos y hablar con Juan Pablo II, el papa de ese momento, para decirle que por favor hiciera un llamamiento por la desaparición de su hija. Al final eran una familia que habían trabajado generación tras generación durante 100 años, por lo que por eso deciden ponerse en contacto con él para que por favor los ayudara. Por lo que efectivamente el Papa Juan Pablo II acepta y haría este llamamiento en el Ángelus, que para quien no lo sepa es un rezo que se hace cada domingo al mediodía desde una ventana del Palacio Apostólico, dirigiéndose hacia los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, por lo que el 3 de julio de 1983 Juan Pablo II diría: las personas que tengan retenidas a Emanuel Orlandi, apelo a su humanidad para que la dejen regresar con su familia. Claro, esto llamaría mucho la atención de la gente porque en ningún momento se dijo que Manuela estuviera retenida. O sea, no se sabía si estaba retenida, si le había pasado algo, si le habían hecho algo, si ella se había ido, no sabían absolutamente nada, simplemente lo que se había dicho en estas llamadas. Por lo que la gente empezó a especular de que el Papa sabía más cosas de las que decía. Después de que el Papa Juan Pablo II haga este llamamiento, el caso se vuelve aún más mediático, evidentemente. Que pasamos al 5 de julio de 1983, cuando se recibe una llamada, pero no a casa de los Orlandi, sino a la sala de prensa del Vaticano. El que llamaba era un hombre con acento anglosajón que no diría su nombre, por lo que decidieron apodarlo el americano. Y este señor contaría que las 2 llamadas anteriores de Pierluigi y Mario, las llamadas tan raras, que eran 2 personas que trabajaban para su organización y que efectivamente tenían retenida a Emanuela Orlandi. ¿Por qué? Pues porque formaban parte de un grupo
y querían que se soltara a un prisionero llamado Mehmet Ali Agca, un hombre que había intentado acabar con la vida de Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, 2 años antes de la desaparición de Emanuela Orlandi. A cambio se liberaría a Emanuela Orlandi, pero les daban de plazo hasta el 20 de julio de 1983, si no acabarían con la vida de la joven. Para demostrar que tenían a Emanuela retenida, mandaron como una cinta en la que parece ser que era Emanuela hablando. Solo que la grabación es un poco extraña, porque aparte de que como que no se oye con claridad que es ella, dice como frases inconexas. Por ejemplo, escuela, científico, 15, me llevarán a un pueblo perdido de Santa Marianelle. Claro, la sala de prensa del Vaticano se pone en contacto con la policía y la policía con la familia Orlandi, y cuando le ponen esta grabación, yo no sé si realmente era ella o qué pasó, pero yo también pienso que al final la desesperación y ese poquito de esperanza que tienes te hacen ver las cosas de otra manera. Cuando la familia oye eso, dicen que sí, que se trata de Emanuela y vuelve la esperanza de que la joven regrese a casa. ¿Cuál sería el problema? Que para liberar a Emanuela Orlandi tendrían que liberar a Ali Agca, y el gobierno evidentemente no quería liberarlo porque estaba en la cárcel por dispararle 4 veces a Juan Pablo II. Además, tampoco podían asegurar al 100% de que la de las grabaciones fuera Emanuela Orlandi como para poder liberar a Ali Agca, o sea, había muchísimas dudas. El grupo terrorista al que pertenecen estas personas se hacen llamar los Lobos Grises. El americano, el hombre que decía pertenecer a esta organización y que tanto Pierluigi como Mario, los hombres de las primeras llamadas, también se pondría en contacto con la familia Orlandi 16 veces. Y en estas llamadas lo que diría es que iba a ir dejando carpetas por todo Roma con información de Emanuela para confirmar así que la tenían retenida. Pero las pruebas que se enviaron no serían suficientes como para poder liberar a Ali Agca, ya que estamos hablando de algo muy serio. Pero espérate, porque vas a alucinar, porque esto se complica todavía más. Resulta que la policía iría a la cárcel a hablar con Ali Agca, en plan, ¿qué está pasando? Y cuando le cuentan absolutamente todo, él no sabía nada. No sabía nada de que estaban pidiendo su liberación, no sabía nada de Emanuela Orlandi, él no se había enterado de nada. Por lo que esto choca aún más, y es que de hecho Ali Agca salió públicamente a decir que por favor se liberara a Emanuela Orlandi y que no lo metieran a él en el medio porque no tenía absolutamente nada que ver con lo que había pasado. Se va acercando el 20 de julio, que es la fecha límite que daba el americano para la liberación de Ali Agca, y es que los días previos a este 20 de julio se envía una cinta donde parece escucharse una... Como es lógico, la familia siente tristeza, rabia, frustración, porque ellos realmente piensan que le están haciendo eso a Emanuela. Además, creo que lo que se escucha en la cinta evidentemente es muy fuerte, pero como que es una situación brutalísima lo que se oye. Pero la policía y el gobierno creen que se trata de una película para adultos. La familia decía que no, que lo que pensaban realmente es que le estaban haciendo eso a Emanuela, pero la policía y el gobierno no, por lo que era un motivo más para no liberar a Ali Agca. Llegamos a ese 20 de julio de 1983, el supuesto día que acabarían con la vida de Emanuela Orlandi, pero ese día no se recibiría ninguna llamada. La policía se estaba recorriendo todo Roma en busca de un cuerpo, porque evidentemente si iban a acabar con la vida de ella la iban a dejar en algún lado, y es que no se encontraría absolutamente nada, ninguna pista, ni una llamada, nada. Por lo que acaban pensando que todo esto era una farsa. No había ninguna llamada avisando de la ejecución de Emanuela, tratándose de una organización terrorista. Era muy raro que no se diera como un aviso, tampoco apareció ningún cuerpo, que esto también era muy raro en cómo actúa este tipo de organizaciones. Por lo que piensan que todo esto era mentira, además de que Ali Agca reconoció que él no sabía nada ni tenía absolutamente nada que ver con el caso. 4 días más tarde, el Papa Juan Pablo II decide ir a visitar a la familia Orlandi. Hablaría con Ercole Orlandi, el padre, y le diría que esta situación es mucho más complicada de lo que parece, que a Emanuela se la había llevado a alguien muy peligroso, y a pesar de que se descartó lo del americano y la organización terrorista
y todo el rollo, sería muy raro porque Juan Pablo II, justo después de esa visita al día siguiente, iría a la cárcel a hablar con Ali Agca y lo que le diría es que lo perdonaba. Que yo aquí no entiendo absolutamente nada. O sea, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué decides perdonarlo? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué perdonas a alguien que te quiso quitar la vida? ¿Y por qué en este momento, cuando salió todo lo de Manuel Orlandi, que si este señor estaba relacionado con la desaparición, que es que no lo entiendo? No entiendo este movimiento, no entiendo el porqué del perdón, no lo entiendo. Es que chicos, sintiéndolo mucho, el caso se acaba aquí. No hay ninguna pista sobre este caso. Todo lo que salió hasta el momento son teorías y especulaciones, no hay nada claro. El caso se cerró en 1997 y es un caso sin resolver. No se supo absolutamente nada más del paradero de Manuel Orlandi, tampoco de Marianela Gregory, nada. Por lo que ahora vamos a pasar a hablar a las teorías, pero quiero recalcar que no es nada seguro, que son todo teorías y especulaciones que se fueron haciendo y que no hay nada oficial. Otra de las teorías sería algo que sale en el 2005 y es que resulta que en Italia había un programa parecido a quién sabe dónde, el programa que había aquí en España, y se recibe una llamada donde se dice que para resolver el caso de Manuel Orlandi había que mirar en la tumba de Enrico De Pedis. ¿Y quién era este hombre? Bien, pues era un poderoso mafioso de la banda de la Magliana, un grupo criminal con lazos políticos y también con el Vaticano. La tumba de este señor se encontraba en la Basílica de San Apollinare, a pocos metros de donde había desaparecido Emanuela, y lo que llamaba la atención es qué hacía un mafioso enterrado en una iglesia tan significativa, o sea, no tenía como mucho sentido. Pero es que además se descubrió que se pudo hacer este entierro gracias al cardenal Ugo Poletti. Algunos sugieren que la mafia secuestró a Emanuel Orlandi por las grandes cantidades de dinero que el Vaticano le debía a esta organización. Y es que resulta que aquí entran en juego dos bancos, el Banco del Vaticano y el Banco Ambrosiano, ya que se decía que el Banco Vaticano le pasaba dinero al Banco Ambrosiano para lavarlo. El problema es que el Banco Ambrosiano colapsa, dejando así una deuda bastante grande y teniendo el Vaticano una deuda con esta organización, por lo que se decía que Manuela era la moneda de cambio. Otra de las hipótesis os la he mencionado antes por encima, y es que se decía que Manuela fue víctima de explotación sexual. Y es que en 2012 una periodista afirmó recibir un documento interno del Vaticano que mencionaba el traslado de Manuela fuera de Italia y el pago de gastos por su manutención durante muchos años. Santa Sede negó rotundamente que ese documento no existía y que no salió de ahí. La gente se preguntaba, ¿y qué le llegó a esta chica? Porque esta chica tenía ese papel, o sea, hay algo que no cuadraba. Prieto Orlandi, el hermano de Manuela, enfatizaba mucho que miembros de la iglesia abusaban de menores y que eran protegidos por los altos cargos, e incluyendo a los altos cargos en estos abusos. Para él, su hermana fue víctima de este sistema. Otra de las teorías es que se cree que el caso de Mirella Gregory y el caso de Manuel Orlandi están conectados, ya que desaparecieron bajo las mismas circunstancias, la misma edad, eran muchas coincidencias, pero las investigaciones se hicieron por separado, no se conectó en ningún momento ninguno de los dos casos, y cuando la jueza cierra el caso en 1997, lo cierra como casos separados, no dicen no tener ningún tipo de conexión, por lo que al final esto se queda así. Y por último, lo ultimísimo que se sabe es que en 2019 la familia Orlandi recibe un anónimo que decía «busquen donde apunta el ángel». Y es que esta frase hacía referencia a una estatua de un ángel en el cementerio teutónico dentro del Vaticano que señalaba hacia dos tumbas antiguas. La familia pensó que los restos de Manuela podían haber sido enterrados allí.
por lo que el 11 de julio de 2019 el Vaticano autorizó a la apertura de estas tumbas de 2 princesas del siglo XIX, que os voy a dejar los nombres por aquí abajo o por aquí arriba, porque vaya tela, yo esto lo siento pero no lo puedo pronunciar. Es que efectivamente ahí no se encontrarían los restos de Manuel Orlandi, pero es que lo sorprendente es que las tumbas estaban vacías. No estaban tampoco los cuerpos de las princesas, no había restos, estaba completamente vacío. Y esto es bastante raro. Por lo que esto abrió aún más preguntas de por qué se habían movido los restos de estas princesas, se habían utilizado para ocultar algo, se habían movido por algún motivo, más y más y más dudas. Como os decía antes, también se abrieron muchísimas acusaciones hacia el Vaticano sobre estos abusos a menores, sobre abusos por parte de altos cargos y miembros de la Iglesia. Hubo mogollón de problemas y de acusaciones, pero bueno, eso como que es otro tema aparte, porque ya este caso me parece complicado de explicar y no quiero sobrecargaros de información. Si queréis me lo podéis dejar por comentarios, hago otro vídeo hablando de todas estas problemáticas que tuvo el Vaticano, por decirlo de alguna manera, pero es que además siento que no es que no me explicara bien, pero que no me pude explicar bien porque este caso me parece muy lioso. De hecho, hacer el guión me costó bastante. Pero nada, chicos, poco más puedo deciros. El caso se acabó antes, es la última información que se tiene y lo ultimísimo que se sabe es lo de 2019 y al final volvemos a lo de antes. Son todo teorías y especulaciones que no se pueden confirmar de ninguna manera, de ella no se supo nada más, por lo que el caso se acaba aquí. Os invito a ver el documental y en internet si buscáis tenéis un mogollón de información, porque también en parte me da rabia porque es un caso como del que se sabe mucho y a la vez no se sabe nada, porque es tan lioso, hubo tantas pistas que al final se quedaron en nada. Y es como que hay mucha información de todo lo que pasó y de la investigación que se hizo, pero a la vez no se sabe absolutamente nada porque realmente con todo lo que se tiene no se sabe lo que le pasó a esta chica. Entonces es como frustrante el no saber nada de ella. Evidentemente para la familia eso es terrible y el hecho de como dar todo el rato información y que luego esa información fuera falsa es como te doy la mano y te la quito. No sé cómo explicarlo, pero me da mucha rabia. Así que nada, chicos, espero que os haya parecido interesante, que lo hayáis entendido bien y yo que me haya explicado bien. Así que nos vemos en el siguiente caso. Cuidaros mucho.